y compañeros. La Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, en la carrera de Educación Inicial, tiene el gusto de presentar el tema Trastornos del esquema corporal, el cual está conformado por la señorita Alejandra Cabrera, Yajaira Oñate, Yasmín Paredes, Alison Robalino, Denise Serrano, Samantha Watts y mi persona, Benchilana, con los siguientes puntos a tratar a continuación de los trastornos del esquema corporal. En primer lugar tenemos el miembro fantasma. En el segundo punto tenemos heminegligencia espacial. En el tercero tenemos autotopoagnosia. En el cuarto, agnosia digital. En el quinto, agnosia ideomotora. En el sexto, desorientación. Y por último tenemos ataxia óptica. A continuación, les hablaré del miembro fantasma. ¿Qué es el miembro fantasma? Es la experiencia del miembro fantasma que constituye un claro argumento a favor de la existencia en el esquema corporal mental, que llega a modificar experiencias con nuestro propio cuerpo. La experiencia del miembro fantasma no solamente se da tras la pérdida de extremidades, sino de órganos como puede ser los ojos, los dientes, genitales externos o la mama. Fenomenología del miembro fantasma. Esto llega a ocurrir después de una amputación. Es muy fuerte, hasta un 90% de los sujetos. Sigue observando el miembro perdido, pero rigurosamente conforme pasa el tiempo, esta sensación llega a desaparecer. Cuando esto llega a persistir durante años, puede aparecer solo de forma inminente bajo ciertas condiciones. Ocurre menos en el retraso mental y en condiciones de estrés. Se ha explicado incluso una negación de la amputación y la ausencia de experiencias del miembro fantasma, como parte de un síndrome más generalizado de negación de la enfermedad. Contiene dos puntos que son, en el primer punto tenemos la experiencia del miembro fantasma como una de las percepciones del miembro amputado, el cual se refiere a sus características espaciales. Este construye en la persistencia del esquema mental corporal. En el segundo tenemos que es lo contrario del anterior, que llega a ser las sensaciones percibidas que proceden del miembro fantasma, como puede ser el dolor, la sensación, pesadez, calor, calambres, entre otros. De acuerdo a la práctica del miembro fantasma, es considerable y realista que las fases iniciales y en consecuencia el enfermo con un miembro amputado puede cometer muchos errores. Conforme pasa el tiempo, se va produciendo una modificación y los errores cometidos anteriormente se van reduciendo. Por ello, este hecho impresionante es que los sueños, los pacientes no sienten que están amputados. El miembro fantasma se llega a construir por un mecanismo y la formación soviética del tamaño, longitud, peso, posición, movimiento en el cual está presente. El aspecto visual no es sustancial y este está presente y es emergente imaginario. El miembro fantasma sin amputación se da a conocer por la percepción del miembro fantasma que llega a ocurrir no solamente tras una amputación, sino que de igual forma cuando son las vías sensibles. El miembro se daña, como es el caso de plaxias, lesiones cerebrales, subcordinales. En el miembro está que puede experimentar la percepción de un miembro fantasma, que puede ocurrir también como una experiencia corporal de origen epiléptico. A favor de la inherente tenemos la experiencia del miembro fantasma en los niños, con una ausencia hereditaria de miembros, por lo cual la frecuencia de estas alteraciones de la percepción corporal es mucho menor.
La heminegligencia espacial. La heminegligencia espacial es la alteración de atención. Esto ocurre tras un daño cerebral ocurrido. Esto también impide a los individuos guiarse y responder a los estímulos y cosas que se dan dentro de los medios espaciales. En resumen, esto quiere decir que la mitad contraria del hemisferio cerebral está lastimada. Esto tiende a los estímulos a que se quedan en el otro lado del hemisferio del cerebro. Sin embargo, el síndrome de heminegligencia espacial ocurre por parte del hemisferio izquierdo afectado. Se vuelven más frecuentes y a la vez algunas veces mucho más graves, algunos casos tras la afectación del hemisferio derecho. Esto también se ha indicado que una persona con heminegligencia espacial por la contunción derecha no mira y no puede girar la cabeza al lado izquierdo. No capta los estímulos visuales ni auditivos y tampoco táctiles, lo que le queda en el hemisferio izquierdo. Se realizó un estudio en donde explica la naturaleza de este trastorno. Este estudio mostraba que la heminegligencia espacial por contunción del hemisferio cerebral derecho, el cerebro sí descubre el hemisferio izquierdo, permitiendo así su integración por la conciencia de la persona que no lo recibe. Se trata de un fallo de procesamiento consciente de la mitad de la información espacial, es decir, una persona con heminegligencia espacial no puede captar toda la información que nosotros intentamos transmitirle a esa persona. Mi nombre es Yasmín Paredes y hoy en día les voy a hablar acerca del trastorno autotopagnosia. El término autotopagnosia significa literalmente la incapacidad para localizar las partes de nuestro propio cuerpo. Pero de manera general, el sentido se amplía a la localización de partes del propio cuerpo o de otra persona o incluso de un modelo gráfico del cuerpo humano. Se implica para asignar una forma más o menos completa de incapacidad que afecta a la totalidad del cuerpo. Las formas más limitadas de esta enfermedad, tales como la agnosia digital y la agnosia de la cara, y la pérdida de discriminación de derecha a izquierda, se considera habitualmente de forma independiente de la autotopagnosia. Las primeras publicaciones sobre esta alteración se referían a pacientes con afasia o demencia en los que se evidenciaba una incapacidad para señalar las partes del cuerpo a la orden verbal. Solo posteriormente se describieron casos de autotopagnosia aislada o pura. Pacientes con autotopagnosia son incapaces de señalar su propio cuerpo en el de otra persona y sobre todo en un modelo humano. Las partes del cuerpo que se les solicitan suelen ser errores de continuidad. ¿Qué quiere decir continuidad? Quiere decir señalar erróneamente partes vecinas, es decir, de otra persona. Y menos frecuentemente errores semánticos, que quiere decir confundir partes del cuerpo de la misma categoría. Los errores aparecen al designar las partes del cuerpo a la orden verbal, cuando se muestra sobre un dibujo o cuando se solicita hacerlo por imitación del gesto del explorador. En la autotopagnosia pura, los pacientes pueden denominar las partes del cuerpo señaladas por el examinador y aunque muestren como normal lesiones hemisféricas izquierdas. Muchos de ellos no son afásicos. Algunos pacientes pueden dar descripciones verbales sobre la función y la apariencia de diversas partes del cuerpo, pero son incapaces de descubrir su localización. Esta alteración se supone derivada de una pérdida selectiva de conocimientos que tenemos de la distribución espacial del cuerpo humano. En otras palabras, es una incapacidad para enlazar la orientación sobre el propio cuerpo con el conocimiento general que se posee del modelo del cuerpo humano. Agnosia digital. Hace referencia a la dificultad que tienen los niños al momento de nombrar y mostrar los diferentes dedos de sus manos, o ya sea los dedos de cualquier persona. Este caso es muy frecuente en los niños, pero este factor viene acompañado de diferentes dificultades como son el cálculo, el trastorno de lectoescritura, la discriminación izquierda y la discriminación derecha. En este factor también influye otros trastornos como son
La agrafía, que se refiere a la dificultad que tiene el niño al momento de la escritura. Y la alcalculia, esto se refiere a la dificultad del proceso matemático. Bueno, como pueden ver, yo les voy a hablar acerca de la praxia idiomotora. ¿Qué es la praxia idiomotora? La praxia idiomotora es un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso, al central, al periférico, y al autónomo, lo cual este trastorno está asociado con los problemas o dificultades cuando se va a realizar un movimiento que nos encontramos en nuestro día a día, así provocando la incapacidad de poder realizar o imitar gestos o movimientos. Estos gestos y movimientos que se pueden dar de forma ya sea voluntaria o por una petición de alguna persona. Este trastorno idiomotor se puede originar a través de un error que haya tenido, un error o una desconfiguración ya sea en la organización espacial o en el patrón del tiempo. Es por eso que cuando una persona sufre de este trastorno, sí puede manipular objetos reales simultáneamente, pero no pueden darle el mismo uso. Es decir, que no pueden, a veces no le dan la misma utilización que le dan las demás personas, lo que sea correcta, o no pueden realizar lo que otras personas cercanas estén haciendo, porque no tienen desarrollado estos dos elementos, la organización espacial y el patrón del tiempo. Esto puede afectar se puede ver afectado en distintas actividades que realizamos en nuestro día a día, como es en la higiene, en la alimentación y en la vestimenta. En la higiene, porque puede ser que la persona que sufra de este trastorno tenga la dificultad de la orientación, ya sea del peine o del cepillo de dientes, porque con el peine, si le enseñan a que se peine correctamente, él no va a poder y va a hacerlo incorrectamente. En la alimentación, porque de la misma forma no tiene orientación al coger los tenedores o al llevárselo a la boca imitando, no va a poder porque no tiene la orientación adecuada. Y la vestimenta, que es igual al rato de apretarse o de ajustarse una prenda, o al rato de ponerse un calcetín que fuera como si se pusiera un guante. La desorientación, también llamada como desorientación derecha e izquierda, ya que se trata de una alteración o desorden bien compleja o complicada. Este trastorno no es comprobado al 100%, ya que existen varias interrogantes sobre su origen o aparecimiento. No se trata de un solo trastorno, más bien viene acompañado de distintos aspectos, como son los afásicos, que significa dificultad en el lenguaje, es decir, para hablar, escribir y leer. Los agnósicos, que significa la incapacidad para detectar cierto objeto, y los apráxicos, que es la dificultad para hacer movimientos coordinados. La desorientación es la inhabilidad que tienen las personas en no saber diferenciar entre el lado derecho y el lado izquierdo, ya sea de sí mismo o de quien le esté preguntando.
El autor Gertzman nos da a conocer que vea esta incapacidad como un rompimiento en nuestro esquema corporal, que va de la mano igual con ciertos aspectos, como es la grafía, la calculia y la agnosia digital. La grafía es la dificultad para escribir. La calculia es la dificultad que tienen las personas para realizar ejercicios numéricos. Y la agnosia digital es la imposibilidad de reconocer los dedos de la mano. Este trastorno ocurre cuando existe cierta lesión en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. El paciente tiene problemas en esta área ya que debe entender con exactitud estas dos palabras, qué es derecha y qué es izquierda y en qué parte se encuentran para poder localizarlas antes de realizar cualquier actividad y debe memorizarlas para tener la capacidad de realizar un trabajo doble. La mayoría de niños a la edad de 6 años ya saben diferenciar estos dos términos y aplicarlos en sí mismo y en otra persona, por lo que alrededor de los 9 años se tiene la certeza y la seguridad de que nadie tenga esta dificultad, pero de igual manera existen problemas. La edad totalmente adecuada para que un niño diferencie la derecha o la izquierda con seguridad en su propio cuerpo o en el cuerpo de otra persona con distintos detalles es a la edad de los 12 años, incluido que lo hagan con los ojos cerrados o combinada con cierta otra actividad. La ataxia óptica se trata de una incapacidad relacionada entre lo visual y los movimientos de la mano, conocido también como una serie de lesiones cerebrales. Por ejemplo, el paciente puede ver con claridad cierto objeto, pero se encuentra inepto al momento de poder percibir el objeto con exactitud. Este trastorno se desarrolla a partir de que existen ciertos traumas o lesiones en la región parieto-occipital izquierda. Este tipo de pacientes también tienen un problema al querer reconocer varios rostros de sus parientes o familiares y no lo logran a pesar de observarles y saber quiénes son.